Buenos días. Vamos a comenzar la sesión. Somos poquitos, pero vamos a iniciarla ya, porque ya van a ser las 7:15. Hoy vamos a continuar con el tema de prueba de hipótesis y vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Como siempre, tengo un poquito de presentación y vamos a también hablar hoy de esos errores tipo 1 y tipo 2, de lo que vimos acerca de por qué no podíamos decir que aceptábamos la hipótesis y sino que vamos a decir que rechazamos la hipótesis. Bien, entonces déjenme compartir la pantalla. Y bueno, esta es una frase que siempre me gusta poner en estas clases sobre prueba de hipótesis porque habla un poquito de esta falsación, ¿no? Que ya habíamos dicho que teníamos. Dice, es bueno, un buen ejercicio matutino para cualquier científico, científica, investigadora, rechazar una prueba de hipótesis todos los días antes del desayuno para mantenerlo joven, ¿no? Entonces, quien dijo esto fue el señor Konrad Lorenz, que ustedes seguramente lo conocerán por otras películas llamadas La curva de Lorenz, y que la curva de Lorenz es donde saca el coeficiente de Gini, ¿no? Entonces, así que ahorita vamos a estirar y vamos a hacer un par de pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, acá un repaso de lo que vimos en la sesión pasada. Dijimos que teníamos tres tipos de pruebas. Ahorita vamos a hacer una como estas de en medio, que son las bilaterales o de dos colitas, donde nuestro nivel de significancia alfa, que hoy ya sabemos que es el error máximo que estamos dispuestos a tener a la hora de rechazar la hipótesis nula, lo vamos a dividir entre estas dos colitas. Y al ratito vamos a hacer un par también de esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el caso, digamos, más sencillo. Vamos a hacer una prueba de hipótesis para una media en el caso de una población grande, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una prueba de hipótesis de este tipo, lo que vamos a necesitar es una muestra aleatoria grande, ¿no? Con una media mu y una desviación estándar en la población. Suponemos que o conocemos sigma, o bien, como estamos trabajando con poblaciones grandes, nosotros sabemos que al no conocer sigma, podemos utilizar S, que es la desviación estándar en la muestra, para acercarnos a esa sigma, ¿no? Y vamos a tener una prueba de hipótesis nula y una prueba de hipótesis alternativa. En este caso, nuestro parámetro mu va a ser igual a un valor que normalmente le llamamos objetivo o le llamamos un valor normativo, ¿no? Ya vamos a ver por qué normativo. Normativo es algo que nosotros estamos comparando contra una norma. Por ejemplo, a veces hay normas que tienen que ver con acuerdos, ¿no? Dentro de la sociedad, de lo que es mínimo o necesario o estándares, ¿no? Entonces, muchas veces esos valores objetivos no nos los sacamos de la manga, sino que vienen de normas estándares o bien de procesos históricos, ¿no? Y en este caso vamos a hacer una prueba bilateral y por tanto nuestra hipótesis nula va a ser simplemente decir que es distinto a ese valor objetivo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? El estadístico de prueba que nosotros vamos a utilizar, como vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera,
Entonces, nosotros tenemos nuestra fórmula de Z, ¿no? Que nosotros sabemos que es la distancia que existe entre X barra y mu. Entonces, hoy nosotros, como estamos dando por hecho que el valor asociado a la hipótesis nula es el valor, el parámetro real en la población, vamos a sustituir el mu por nuestro mu objetivo. Entonces, nosotros acá normalmente teníamos el mu sin este subíndice, que quiere decir que es el objetivo, el normativo, el estándar contra el que estamos comparando, pero como nosotros ahorita estamos dando por hecho, ¿no? Al decir nosotros que la hipótesis nula está dada, que la estamos tomando como verdadera, eso nos permite a nosotros sustituir este valor normativo en este estadístico de prueba. Entonces vamos a tener que la distancia entre el X barra de mi media muestral, que es una de las tantas medias que yo pude haber tomado, la voy a dividir entre el error estándar. Y de esa manera, este valor de Z me va a decir a cuántos errores estándar está mi X barra con respecto a ese valor objetivo, ese valor asociado a la hipótesis nula que yo estoy revisando, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Como no vamos a tener muchas veces el valor de sigma, ¿no? Nosotros vamos a aproximar estos así. Cuando nosotros aproximamos, no usamos el igual, sino esto que parece un igual, ¿no? Porque es una aproximación. Entonces vamos a utilizar ese, ¿no? Entonces, este es el caso que nosotros vamos a utilizar. Este es el estadístico de prueba que vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a hacer en un ratito, ¿no? Entonces, este ejemplo va de esta manera, ¿no? Supongamos que el salario diario de los funcionarios y directivos de distintas instancias gubernamentales lo estamos estudiando, y ese salario nosotros sabemos que durante varios años se ha mantenido en 880 pesos, o por lo menos eso nos han dicho. Entonces, una investigadora quiere saber si este promedio ha cambiado. Entonces, para hacer esto, selecciona al azar 50 instancias y registra el salario promedio de esas instancias, ¿no? Y entonces se da cuenta que hay que la media es de 871 pesos con una desviación estándar de 21 pesos. Entonces, vamos a ver si ha cambiado, si podemos nosotros decir que ha cambiado el promedio actual con respecto a años pasados. Entonces, me voy a llevar esto y me voy a ir a nuestra hojita. Uy, creo que no. Ando con nuevo equipo y ando como, como tonta. Así que ténganme paciencia hoy en lo que me acostumbro. Entonces, esta es la información que nosotros tenemos. Me voy a traer la fórmula de mi estadístico de prueba para que lo tenga a la mano. Y vamos a repetir esos pasos que vimos en la clase pasada, ¿no? En la clase pasada nosotros decíamos que uno de los que teníamos, los primeros dos pasos tenían que ver con escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, nuestro primer paso es escribir la hipótesis nula, ¿no? Que la vamos a llamar H0, ¿no? Entonces, vamos a escribir H0, ¿no? ¿Sí? Parece un paso así como simple, pero lo tenemos que hacer. Déjenme buscar mi mu.
Entonces, en este caso, nuestra hipótesis nula es que... Ay, no se copió. Ay, aquí no está el símbolo. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que queremos saber si mu es igual a un valor objetivo. Ahora, aquí yo ya no necesito escribir mu0 porque yo ya sé cuál es mu0. Entonces, incluso nosotros, a lo mejor vamos a escribir por acá cuál es mi valor objetivo mu0. En este caso, es este valor que nos dijeron que se ha mantenido durante varios años, que son los 880 pesos, ¿no? Entonces, eso es nuestro, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor en sus pantallas, y esto es nuestro valor objetivo, ¿no? Tenemos nosotros acá este valor. Ah, espérenme, veo que no están todos todavía aquí, le voy a poner la liga. Entonces, voy a escribir en lugar de mu igual a mu0, voy a escribir mu igual a 880, ¿no? Entonces, si ustedes ven la hipótesis nula, lo que yo estoy diciendo es que justamente mu es igual a este valor objetivo. Entonces, mi segundo paso es escribir hoy la hipótesis alternativa. ¿Por qué es muy importante escribir la hipótesis alternativa? Porque a partir de la hipótesis alternativa yo voy a saber si se trata de una prueba bilateral, de una prueba del lado derecho, de una prueba del lado izquierdo, y eso va a determinar cómo yo voy a plantear tanto mis zonas de rechazo como mi valor P. Entonces, voy a escribir esto. La hipótesis alternativa siempre va a negar la hipótesis nula. Entonces, acá, si ustedes ven, la pregunta es si ha cambiado, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea mayor o que sea menor, sino que simplemente ha cambiado. Entonces, yo tengo que poner un desigual. Déjenme buscar mi desigual para que se vea bonito. No, no está ahí. Necesito un desigual. Aquí. Ah, no se copia bien. Ay, gracias, Natalia. A ver si este funciona. Cuando eso me pasa luego en Google Sheets, yo presiono Control Shift y V para pegar y se pega igual. Chance en Mac también es así. Ah, ok. Porque yo así como, tiene sus truquitos. Gracias. Entonces, ya escribimos la hipótesis alternativa. Entonces, esto nos dice que es una prueba bilateral, ¿no? Porque nosotros no nos importa si es mayor o si es menor, sino que simplemente ha cambiado. Nosotros queremos saber si es distinto de lo que ha sido durante todos estos años. Entonces, una vez que yo escribí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, puedo dibujar, ¿no? Puedo dibujar mis zonas de rechazo. Entonces, en este caso, yo sé que es una prueba bilateral y me voy a traer este dibujito que vimos en la sesión pasada, hace una semana, y entonces yo sé que esta es una prueba de dos colas, ¿no? No me han dicho alfa. Normalmente nosotros cuando no nos dicen alfa vamos a
establecer un alfa de 0.05, así como cuando los intervalos de confianza no nos decían nada, nosotros asumíamos un 95% de confianza que también estaba asociado a un alfa de 0.05. Bien, entonces hoy ya sé cuáles son, cómo puedo dibujar yo y qué tipo de prueba es, ¿no? Porque al ser desigual me dice que esto es bilateral, lo que significa que voy a tener dos zonas de rechazo. Entonces, nuestro tercer paso va a ser establecer el estadístico de prueba, ¿sí? Y entonces, el estadístico de prueba es simplemente hacer esa operación que nos está diciendo esta fórmula de acá. Entonces, si quieren, lo vamos a mover acá para que sea más ordenadito. Que nuestro paso 3 es el estadístico de prueba. Entonces, vamos a calcular nuestro Z, ¿no? Entonces, mi valor de Z va a ser igual a voy a buscar y lo voy a poner aquí, todos los valores que yo tengo, ¿no? Tengo mi mu0, que aquí ya lo habíamos escrito, ¿no? Me lo voy a robar para acá. Esto yo ya sé que es mu0. Mi valor de x barra, que es lo que yo obtuve en la encuesta, es 871 pesos. Saben que lo voy a poner acá para poder operarlos. Tengo mi tamaño de la muestra, que es 50. Tengo por aquí estaba mi desviación estándar, si no me equivoco. ¿O me la comí? $21. Lo que pasa es que no se alcanza a ver acá por alguna razón. Ahí está. 21 pesos. Y entonces tengo todo para calcular mi estadístico de prueba. Entonces mi estadístico de prueba es mi X barra menos mi mu objetivo, mi mu normativa, mi mu que quiero contrastar, mi mu asociado a la hipótesis nula. Esa distancia lo voy a poner entre paréntesis aquí en el Excel para que funcione de manera adecuada y la voy a dividir entre mi error estándar, que yo sé que es justamente S entre la raíz de N. Entonces, si ustedes quieren, también esto lo pueden poner entre paréntesis para que vean cuál es el numerador y cuál es el denominador, ¿no? Entonces, en el numerador tenemos la resta de mi mu, de mi X barra con respecto a mi mu, y en el denominador tenemos el error estándar. Bien, entonces, este es mi valor de Z, ¿no? Entonces, mi paso 4 se va a dividir en dos, es establecer las zonas de red, porque vamos a poder hacer este proceso de dos maneras y vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Esto nos puede servir para verificar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto, si lo hacemos de las dos maneras, o ustedes pueden escoger una manera que les sea más fácil. Entonces, vamos a establecer las zonas de rechazo y el valor P. Entonces, para establecer las zonas de rechazo, me voy a traer mi dibujito para acá. Y yo quiero saber cómo voy a encontrar estos valores de alfa medios. Entonces, yo tengo mi alfa, ¿no? Que asumo que es 0.05. Pero en otras ocasiones nosotros podemos establecer este valor de alfa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar son estos valores de A y B asociados a Z, ¿no?
digamos, qué valores de Z me van a definir dónde empieza alfa medios y A hasta desde menos infinito hasta A y de B hasta más infinito. ¿Cuáles son estos valores de B? Entonces, para eso yo voy a encontrar de nuevo mis valores, mi alfa medios para poder utilizar mis fórmulas acá. Ahí está, mi alfa medios, que ya lo conocen, y entonces voy a encontrar mi Z asociado a ese valor de A, digamos, mi Z de A y mi Z de B. ¿Cómo voy a encontrar esos valores? Pues ustedes no van a sentir esto raro porque de nuevo lo que nosotros tenemos en alfa es una probabilidad. Entonces, al tener una probabilidad y querer un valor de Z, vamos a utilizar nuestra inversa, nuestra distribución inversa de Z. Entonces, voy a utilizar mi fórmula de la inversa normal estándar, ¿no? Donde voy a poner el valor de alfa medios para tener el valor asociado a esa zona derecha, ¿no? Entonces, que es menos 1.96. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1.96 se acumula esta alfa medios de este lado. Para tener mi B de este otro lado, yo voy a encontrar lo mismo, voy a utilizar mi inversa. Ahí está mi normal inversa. Y hoy, en lugar de poner alfa medios, voy a poner 1 menos alfa medios para que me dé el lado positivo, ¿no? Este B de este lado. Si ustedes ven, esto se parece mucho a lo que ya habíamos hecho. Entonces, yo voy a colocar entonces aquí, si ustedes quieren, voy a colocar el 1.96 para que se vea más claro. Y aquí mi 1.96. Ahí. Casi me quedan. Y entonces yo ya tengo mis zonas de rechazo. Al tener mis zonas de rechazo, yo ya voy a comparar mi valor de Z, ¿no? Normalmente este Z, para distinguirlo de estos Zetas, a veces ustedes van a ver que le ponen una C de Z calculado del Z asociado a mi estadístico de prueba, ¿sí? A veces en algunos libros de estadístico a este le llaman Z de tablas por el proceso que hacíamos de buscarlo en tablas. Entonces, este es el valor de Z y este es el valor contra los cuales estamos comparando. Entonces, voy a escribir mi Z calculado por acá también. Más o menos estaría por ahí, supongamos. Y entonces, yo al ver este gráfico, puedo establecer si esto se rechaza o no se rechaza, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes rechazarían o no rechazarían la hipótesis nula? Voy a hacer una votación que ustedes saben que me gusta hacer. Me faltan 3 votos, 3 personas todavía están pensando si se rechaza o no se rechaza.
Faltan 2 votos. Bueno, parece que esas 2 personas no quieren votar o ya están dormiditos o no les salió la votación. Voy a finalizar y voy a compartir, ¿no?, los resultados. Entonces, ahí, si ustedes ven, la mayoría dijo que se rechaza y en efecto se rechaza, ¿no? ¿Por qué se rechaza? Porque este -3 caería en la zona de rechazo. Cualquier valor menor a 1.96 o mayor a 1.96 cae en esta zona de rechazo, ¿sí? Entonces, este Z que yo he calculado lo voy a comparar contra estos valores que están definiéndome dónde empiezan las zonas de rechazo. Entonces, a partir de esto, yo puedo establecer que se rechaza H sub 0, ¿no? Y esto, entonces, una vez que yo ya obtuve esta conclusión, digamos, este sería como, le voy a poner, este es 4.1, que es zonas de rechazo, ya lo vamos a hacer también con el valor P, y la 5 sería la conclusión, ¿no? La conclusión la vamos a escribir, o sea, primero nosotros llegamos a la decisión de se rechaza la hipótesis nula. Ahora, como ustedes bien sabrán, en esta clase tan bonita que tenemos de estadística aplicada a las ciencias sociales, vamos a tener que hacer una conclusión, pero en términos del problema, ¿no? O sea, si yo, o sea, en ningún artículo, en ningún lado nos van a decir, ah, se rechaza la hipótesis nula y ya, se acabó. No, nos van a explicar qué significa eso de rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a tener que interpretar. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, lo que yo estoy diciendo es que hay evidencia, porque acuérdense que estamos en el papel del fiscal, ¿no? Nosotros hemos provisto de suficiente información para decir que esa hipótesis nula que nos decía que mu era igual a 880 no es cierta. Entonces, hay evidencia para afirmar que los salarios son distintos a 880 pesos diarios, porque acuérdense que son funcionarios, entonces esta gente gana un montón de dinero. Entonces, 800 pesos diarios, ¿no? Ahí. Falta el valor de alfa. Diarios, ahí está. Es decir, que han cambiado con un nivel de significancia. Hoy lo que nosotros estamos, no vamos a hablar de confianza porque eso lo hacíamos con los intervalos, pero sí vamos a mencionar el nivel de significancia. Con un nivel de significancia de 0.05, ¿no? O podemos decir a un 95%, a un nivel de significativos al 0.05, ya vamos a hablar bien de eso, ¿no? Entonces, esta es mi conclusión, ¿no? No, o sea, si ustedes ven, no estoy diciendo que sean mayores o que sean menores, o sea, por el nivel, por donde estaba, nosotros sabemos que son menores, pero en este caso nosotros solo establecimos el valor de la diferencia, ¿no? Entonces son distintos a 880, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a hacer lo mismo, pero hoy vamos a utilizar otro procedimiento que es el valor P. El valor P también va a depender de tipo
de prueba, ¿no? Cuando nosotros, esta misma gráfica que nosotros vemos con la que establecimos las zonas de rechazo, nos va a decir de cómo se calcula el valor P, ¿no? Como nosotros acá lo que tenemos es, vamos a revisar cuál sería el valor. Déjenme... nosotros miren, tendríamos así que encontrar el valor que va desde menos infinito hasta menos 3. Tenemos que encontrar esa área debajo de la curva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a, ahí no queda porque lo hice con el zoom, pero si ustedes se fijan, tenemos dos áreas. Entonces, nosotros al tener dos áreas, eso implica que, digamos, los chances de esa probabilidad se tienen que multiplicar por 2. Entonces, el cálculo del valor P para una prueba bilateral, acuérdense que el valor P es la probabilidad de obtener la X barra que yo obtuve con mi muestra o un valor más extremo. Por eso es que estamos nosotros sacando la probabilidad de menos infinito hasta 3. Pero como tenemos una prueba de 2 colas, hay que multiplicar por 2. Acuérdense que nosotros también podemos hacer todos estos procesos con nuestra calculadora. No, ¿dónde estaba mi calculadora? Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos en nuestra, tenemos un valor de Z y queremos encontrar una probabilidad. Entonces, no vamos a utilizar la distribución inversa, sino la distribución normal, porque ya tenemos el valor de Z que proviene de nuestro estadístico de prueba. Entonces, tengo un valor de Z y quiero su probabilidad, ¿no? Entonces, el valor P va a ser igual a 2 veces, en este caso, por la probabilidad de que Z sea menor a menos 3.03, ¿no? Un valor aún más extremo y lo multiplicamos por 2. Entonces yo me voy a ir a mi distribución normal, ¿no? Y voy a decir, bueno, yo quiero este pedacito de below, ¿no? Y acá yo voy a poner mi valor de Z calculado. Ustedes ven, este es mi valor de esa probabilidad. Lo voy a escribir para que se vea. Y hoy sí voy a hacer la operación. Acuérdense de cambiar los puntos por comas, ¿no? Entonces el valor P es de 0.0024, ¿no? Entonces este valor P, una vez que yo calculo el valor P, tengo que preguntarme, ¿no? Para saber si rechazo o no, si el valor P sí, se rechaza. Si no, no se rechaza. Entonces, a ver. Voy a preguntarles de nuevo si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula.
Faltan 3 votos de nuevo. Bien, doy 10 segundos a esos dos que no quieren votar. Ahí está. Entonces, vamos a finalizar y vamos a compartir los resultados. Y de nuevo, la mayoría, aunque hubieron algunos que cambiaron de opinión, porque son un poquito menos, la mayoría dice que la hipótesis se rechaza y están en lo correcto. Ese valor P, esa área es mucho más chiquita con respecto al valor de alfa, ¿no? Entonces, si eso es más chiquito, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, de nuevo, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, nosotros llegamos a la conclusión de que se rechaza y, de nuevo, podemos llegar a la misma conclusión. Hoy lo que voy a lanzar es nuestra pregunta básica sobre si rechazaron o no rechazaron. Por allá nos comentan de que se compara contra alfa. Sí, así es. Tenemos que comparar contra alfa, no contra alfa medios. Por eso es que multiplicamos por 2, ¿sí? Para poder comparar contra alfa. Por ahí nos dicen que agarró el valor P de arriba. No, es este valor P, esto era como el procedimiento para que no se confundan, ¿no? Entonces, voy a lanzar la encuesta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, los dos procedimientos llegan a las mismas conclusiones, ¿no? A que nosotros concluyamos de que se rechaza, ¿no? Y que no se rechaza, ¿no? Entonces, digamos, cuando estamos haciendo los procedimientos a mano, seguramente van a sentir que esta es una forma mucho más sencilla porque digamos que los valores de alfa ya no los sabemos de memoria, los valores asociados a Z, el 1.96, el 2.32, el 2.57, que ya hemos estado utilizando mucho esos valores, ¿no? Entonces, es probable que si estamos haciendo a mano, sientan que sea más fácil este. Ahora, en los procedimientos que nosotros vamos a tener en los paquetes estadísticos, como los paquetes estadísticos pues son bien listos, ¿no? Van a tener mucho más, nos van a dar el valor P. ¿Cuál es la ventaja del valor P contra el procedimiento de las zonas de rechazo? Que si ustedes se fijan, yo aquí digo con un nivel de significancia de 0.05, pero yo veo que este valor es tan chiquito, ¿no? Que, o sea, yo aquí puedo cambiar mi alfa y decir, bueno, es significativo el 0.05, pero a ver, si yo al 0.01 sigue siendo significativo, ¿no? Al 0.005 sigue siendo significativo. O sea, puedo ir cambiando mi valor de alfa y mostrando que mis valores son más significativos porque yo tengo el valor P.
Entonces el valor P nos permite ir moviendo mucho más fácil el valor de significancia. Cuando nosotros estamos con estos procedimientos, si yo cambio el valor de alfa, pues voy a tener que ir sacando diferentes valores de Z y haciendo esas comparaciones, y es un poco más complejo. En los procedimientos con los paquetes estadísticos, vamos a tener siempre el valor P y nosotros vamos a comparar contra alfa rápidamente, e incluso nosotros vamos a ver que algunos resultados dentro de los paquetes estadísticos van a venir justamente con esos diferentes valores de alfa. Ahí hay 6 personas que no me han contestado aún si entendieron o no entendieron. No me quieren contar si entendieron o no entendieron. Bien, voy a finalizar la votación y parece que, o sea, no me quieren decir que no, pero parece que las cosas están un poco claras, ¿no? Entonces, para que quede así, tengo un par de diapositivas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos, si el valor P es menor que alfa, entonces la hipótesis nula es rechazada. Si el valor P es mayor que alfa, entonces la hipótesis nula no es rechazada. Entonces, digamos que el límite ocurre cuando el valor P es igual a alfa, ¿no? Este es el llamado valor crítico del estadístico de prueba, ¿no? Ese es como el valor que ya está, ¿no? Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Podríamos cambiar nuestro alfa con el que habíamos trabajado y podríamos decir, bueno, lo puedo cambiar a 0.01, ¿no? Y entonces, si el valor P es menor que alfa, la hipótesis nula es rechazada como falsa e informamos que los resultados son estadísticamente significativos al nivel alfa. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir, ¿no? Yo puedo afirmar que los salarios son distintos a 880 y esto lo digo con, y estos resultados son estadísticamente significativos a un nivel de alfa, ¿no? Que en este caso nosotros al tener el valor P podemos irlo moviendo, ¿no? En el caso de las regiones de rechazo, vamos a comparar contra las regiones de rechazo. Bien. Entonces, vamos a tomar una pausa para hacer un ejemplo de las pruebas de una sola cola y terminar hablando un poquito de ese error tipo 1 y el error tipo 2 y por qué no podemos decir que se acepta o no se acepta. Listo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a pausar la grabación. Bien, entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero hoy vamos a trabajar con una prueba de hipótesis de una sola cola, ¿no? Acuérdense que de esto va a depender las zonas de rechazo o el procedimiento para calcular nuestro valor P. Entonces, vamos a irnos a nuestro Excelito, donde ya pegué el ejemplo y lo vamos a ir haciendo de nuevo paso por paso y poniendo nuestros valores, ¿no? Entonces, voy a compartirles acá.
tenemos hoy la situación de que hay un propietario que tiene una casa, ¿no? Y quiere saber a cuánto la puede vender, ¿no? Tiene cierta deuda, él de 250,000, y quiere saber si puede venderla al menos a ese precio, ¿no? Porque pues está en crisis, entonces va a vender su inmueble, ¿no? Entonces, para hacer eso, selecciona al azar 64 viviendas similares a la de él, y encuentra que el precio promedio de venta es de 252,000. Entonces, pero hay una desviación estándar de 15,000. Entonces, él quiere saber, ¿no? Porque realmente necesita saldar esa deuda de 250,000. Pensemos que quizás estos son dólares, ¿no? Porque una casa en este país no va a costar 250,000. Bien. Entonces, vamos a ver cómo serían estos procedimientos. Entonces, escribir la hipótesis nula y escribir la hipótesis alternativa. Esto se va a mantener. Ahora, hoy el tipo de hipótesis que vamos a escribir es diferente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no?, que mu, en este caso, nosotros queremos que sea al menos 250,000, ¿no? Entonces, el valor de la hipótesis nula, acuérdense que lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros estemos escribiendo esta hipótesis nula es que nosotros vamos a decir que lo que él quiere vender al menos al 250,000. Entonces, nosotros sabemos que el valor de la hipótesis nula es 250,000 o menos, ¿no? Porque la hipótesis alternativa, la hipótesis que nosotros queremos afirmar es que es 250,000 o más. Ya si la vende a más, él va a estar feliz porque le va a quedar hasta un remanente de su deuda, ¿no? Entonces, vamos a escribir el menor o igual. Vamos a ver si hoy aquí si hay un menor o igual. Si no, lo voy a escribir así. Menor o igual a 250,000. Esto es lo que yo quiero rechazar, y lo que yo quiero afirmar es la hipótesis alternativa. Porque si ustedes lo piensan, esto es como un buen ejercicio, o sea, esta situación, porque él dice, bueno, o sea, lo que quiero encontrar evidencia es que que lo puedo vender a más de 250,000, que es mi deuda, ¿no? Ahí está. Entonces, ya escribí mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, ¿no? El tercer paso se mantiene y es el estadístico de prueba, ¿no? En este caso, pues la fórmula se mantiene igualita, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la misma fórmula del estadístico de prueba. Y entonces, para calcular nuestro estadístico de prueba, vamos a tener que hacer esto, ¿no? Sí, recuerden que si tienen que retirarse por algún motivo, la clase queda grabada y la pueden acreditar en Edpuzzle también. El resto de la... por ahí alguien se estaba despidiendo. Entonces, ¿qué valores nosotros tenemos? Bueno, tenemos mu0 es igual a 250,000. Mi X barra, aquí es puntito. Mi X barra es 252,000. Mi S es igual a 15,000. Y mi N es 64. Entonces puedo calcular mi estadístico de prueba. De nuevo, ¿no? Voy a abrir paréntesis para mi numerador y mi denominador, para que me quede claro cuál es mi numerador y cuál es mi denominador. Es mi X barras menos mi valor objetivo entre S entre la raíz de 64. Ahí está, ¿no?
Y yo dije, ¿por qué me da tan grande? Tan chiquito. Le había puesto 150.000 de desviación estándar. Ahí está, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro estadístico de prueba, vamos a traernos el tipo de prueba que es, ¿no? Nosotros, entonces, lo que sabemos es que estamos pidiendo que el valor sea mayor, ¿no? Y entonces eso significa, ¿no? Que la zona de rechazo va a estar del lado derecho porque este más como que está, nos está ahí haciendo así, nos está señalando que es del lado derecho. Entonces vamos a hacer primero el procedimiento con zonas de rechazo y luego con valor P. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, solo tengo una zona de rechazo, no tengo dos. Entonces, alfa todo va a ir en este lado, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo ven más claro acá, ¿no? Entonces, si mi alfa es de 0.01, tengo que ponerlo de este lado, ¿no? Quedaría acá, ¿no? 0.01 es 2.32, ¿sí? Entonces yo tengo mi alfa, que es de 0.001, bueno, lo voy a poner con comitas, porque acá va con comitas en Google Sheets. Y entonces puedo encontrar mi Z asociado a este lado B. Hoy solo tengo mi Z de B porque no tengo dos zonas y solamente otro, ¿sí? Muy chiquito alfa, sí, porque es que él quiere asegurarse que pueda vender a ese precio, ¿no? Entonces, no se quiere equivocar demasiado. Entonces, al 1%. Entonces, es una persona como bastante calculadora, ¿no? Entonces, vamos a ver, exactamente, no se quiere hacer ilusiones, ¿no? Tengo yo empatía por esta persona, yo soy así. Entonces, peor escenario me lo voy a plantear siempre. Entonces, no sean como yo. Voy a utilizar, como tengo un valor de probabilidad que es alfa, voy a utilizar mi distribución normal inversa y como estoy viendo este lado derecho, tengo que poner 1 o ya no pongo alfa medios, porque aquí si ustedes ven solo está alfa, entonces 1 menos alfa, ¿no? Este es mi valor, 2.32, entonces aquí está mi valor, 2.32. Y más o menos mi valor de Z está por acá. Ay, 1.06, perdón. Voy a poner 7. Hoy les voy a lanzar la votación acerca de si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula de acuerdo a estos valores. Ahí va, me faltan 5 votos. 4, 3. Doy 10 segundos más antes
antes de cerrar la votación. Y bueno, ahí está, finalizo, me hizo falta un voto. Y miren, la mayoría dijo que se rechaza y 7 personas dijeron que no se rechaza. Hoy esas 7 personas tienen razón, ¿no? No se rechaza la hipótesis nula, porque el 107 no cae en la zona de rechazo. Para caer en la zona de rechazo, tiene que ser de 2.32 o más el valor de mi Z calculado, ¿no? Pobre señor, no, a saber, o sea, el poderlo vender va a ser un poquito más como un volado que, que eso, ¿no? Entonces, tenemos 1.07, está dentro de esta zona blanquita, no está en la zona de la colita, entonces yo quiero que sea mayor a 2.32 para poderlo rechazar. Entonces, yo si aquí me voy hacia mi conclusión, es la hipótesis nula no se rechaza. No podemos afirmar que el precio promedio de venta sea mayor a 250,000 pesos. 250,000 dólares. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Rublos, dice Joan. Euros, lo que sea. Todavía existen los rublos. Entonces, entonces no se rechaza, ¿no? Nosotros queremos que, por eso el dibujito es bien importante, que esta parte gráfica, porque nosotros vemos el 2.32 está acá, y entonces cualquier valor mayor a esto, ¿no? Solo tenemos un área del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto no cae, no es mayor a 2.32, entonces, por tanto, no cae en la zona de rechazo. Si no cae en la zona de rechazo, pues no se rechaza, ¿no? Solo puedo rechazar lo que caiga en la zona de rechazo. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto hoy, pero con el valor P, ¿no? Les dije que este grafiquito también significa cómo vamos a calcular el valor P, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros veamos la zona de rechazo, en esa dirección también vamos a tener que acumular. Entonces, para acá yo tengo que acumular de más infinito hasta los valores de Z, ¿sí? Entonces, tengo que acumular de derecha a izquierda por el tipo de prueba que estoy haciendo. Entonces, en este caso, cuando yo tengo una prueba bilateral del lado derecho, el valor P se hace acumulando de derecha a izquierda. Vieron que siempre me cuesta mucho la izquierda y la derecha, entonces ustedes tienen suerte porque cuando están en la pizarra me equivoco más que en la computadora por alguna razón. Y cuando estoy escribiendo, entonces siempre cuando llegaba a este tema les decía, por favor revisen que sí haya dicho las cosas correctamente. Entonces, acumulando de derecha a izquierda. Ahí está. Entonces, tenemos que acumular de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo mi valor de Z, me puedo ir, por ejemplo, acá a la inversa, ¿no? Y decir, bueno, voy a acumular de derecha a izquierda, que es lo mismo que el aquí a la inversa, perdón, a la normal, de derecha a izquierda, que es el mismo que above, y voy a poner mi valor, que es 1.07, ¿no? Ahí está. Este es mi valor, ¿no? Acá solo voy a tener un solo valor. Entonces, esto lo que significa es que la probabilidad
de que Z sea mayor a 1.07. Ese va a ser mi valor P, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a tener que utilizar la distribución que no es inversa, sino la distribución normal, porque tengo un valor de Z y me va a dar una probabilidad. Entonces, voy a utilizar esta parte de above. O si ustedes quieren, podemos utilizar también la distribución normal. Ahí está. Y voy a ponerle, entonces, mi valor de Z. Tengo que ponerle verdadero. Ah, es que acá es 1. Es que esta es distinta a la de... Ahí está. Y aquí esta me va a acumular siempre me va a poner de derecha a izquierda, entonces lo voy a tener que restar a 1. Ahí está. Entonces, este es mi valor Z. Si ustedes se fijan, es muy parecido al que yo puse acá, pero ¿por qué me da diferente? Si le quito este y le pongo... Me voy a ir aquí mejor. Perdón, chicos. Quiero ver acá. Ah, es que es S. Sí. Esta es. Bien. Esta me va a dar la distribución normal estándar. No le había puesto que era estándar, entonces ahí está. Hoy sí me da igual que la contracalculadora. Entonces, como estoy, si yo le quito, o sea, si esta fórmula lo que me está dando es todos los valores, me está acumulando de izquierda a derecha normalmente. Entonces, para que me acumule de derecha a izquierda, se lo tengo que restar a 1 para que me dé el otro pedacito de la cola, ¿no? Porque normalmente, acuérdense que tanto Excel y lo mismo va a pasar en R, siempre quieren acumular de izquierda a derecha. Y yo hoy quiero acumular de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, de nuevo, hoy voy a comparar el valor P contra el valor de alfa. Si el valor P, perdón, menor, es menor que alfa, rechazo. Gracias. De repente me dio mucho frío, por eso me fui a poner. Entonces, vamos a ver acá si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula de acuerdo a este valor P.
Ahí está, me faltan un par de votos. 4 votitos. Damos un par de segundos más, unos 10 segunditos, para que... Bien, entonces finalizo la votación y la comparto, y 12 de 15 dijeron que no se rechaza, lo cual es correcto, ¿no? Porque el valor P no es menor que alfa, entonces no puedo rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces la conclusión va a ser la misma, ¿no? La podemos incluso hasta copiar, ¿no? Y ahí nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuando tenemos pruebas de una sola cola, nosotros hice justamente el del lado derecho, porque esta es la que más cuesta, porque digamos, va como en sentido contrario de cómo nos las dan las funciones, es un poco más compleja, por eso, la otra sale como más directo, ¿no? Pero igual cuando nosotros tenemos una hipótesis del lado contrario, entonces el valor P va a ser se va a calcular de izquierda a derecha, y la zona de rechazo va a estar de este lado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este dibujito a mí me dice también cómo se calcula el valor P, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes no pueden establecer esto de manera incorrecta, ¿no? Porque esto va a definir justamente cómo nosotros vamos a establecer las zonas de rechazo y cómo vamos a calcular el valor P, ¿no? Alguna gente dirá, es que no importa, a veces, porque a veces podemos llegar a conclusiones verdaderas partiendo de hipótesis erróneas, pero eso no es correcto, ¿no? Sí hay que plantear muy bien la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es un paso esencial, ¿no? Entonces, ustedes eligen si van a trabajar con zonas de rechazo, valor P. Les comento que el valor P cada vez más se utiliza más, porque justamente nosotros vamos a encontrar en los paquetes estadísticos que cada vez más es mucho más fácil de calcular los valores P, y que por tanto nosotros vamos a poder, vamos a poder utilizarlos más, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, con este enfoque del valor P, nosotros tendríamos así, ¿no? Que el valor P era igual que Z mayor a 1.07. Este era el valor que nos da, digamos, la fórmula, y tenemos que restarle 1 para que quede como claro, y entonces nosotros tenemos el p-value o el p-valor. Si ustedes ven, es una zona un poco más grande que la zona correspondiendo a nuestro alfa de 0.01, que estaba como por acá, porque era un 2.32, ¿no? Entonces estaba como por acá, ¿no? Entonces, el enfoque del valor crítico con las zonas de rechazo, que se le llama también valor crítico, y el enfoque del valor P van a producir siempre conclusiones idénticas, ¿no? Normalmente nosotros vamos a preferir el valor P. ¿Por qué? Porque les decía, en las computadoras, en los paquetes estadísticos, cada vez más vamos a utilizar estos elementos, y van a ser fáciles de calcular y fáciles de ver, ¿no? Una de las ventajas también que yo les comentaba es que este valor P nosotros vamos a poder cambiar fácilmente el nivel de significancia, o sea, podemos utilizar un alfa como movible, ¿no? Ustedes piensen que cada vez que nosotros usamos un alfa más chiquito, estos resultados van a ser cada vez más significativos, ¿no? A más chiquito alfa, más significativos, ¿no?
Entonces, si nosotros somos los investigadores, si nosotros somos las investigadoras y nadie nos da un nivel de significancia, vamos a utilizar el alfa de 0.05, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué dice la comunidad, no? Que si el valor P es menor a 0.01, al rechazar la hipótesis nula, los resultados van a ser muy significativos, como lo que hicimos en el primer ejemplo, ¿no? El valor era mucho más chiquito de 0.01. Entonces esos resultados, o sea, vean cómo el adjetivo y sus superlativos en estadística significan algo, ¿no? Entonces yo digo, muy significativos es 0.01, ¿no? Si está entre 0.01 y 0.05, los resultados son estadísticamente significativos. O sea, ahí como lo mínimo, ¿no? Si el valor P está entre 0.5 y 0.10, se recomendaría no tanto rechazar la hipótesis nula, pero podríamos decir que los resultados tienden hacia la significancia, lo cual no significa nada, la verdad es que no se los aconsejo. Y si el valor P es mayor que 0.10, pues no podemos rechazar para nada, ¿no? El punto 10 es como el corte, algunas personas utilizan el punto 10 como valor máximo de alfa, pero incluso ya parte de la comunidad científica está hablando de que 0.05 es muy alto, ¿no? Para las pruebas de hipótesis. Entonces, hay pues varias cosas, ¿no? Hay. Entonces, aquí tuve que hacer un disclaimer porque alguien en algún momento lo tomó como cierto. Esta es una caricatura de XKCD, una de mis tiras favoritas, y ahí está el valor del p-value, ¿no? Y entonces como que dice, 0.001 hasta 0.03, estos son muy significativos, entre 0.4 y 0.49 significativo. Luego cuando te da 0.5 es como de, ¿no? Porque es justamente el valor. Y aquí casi en la significancia, muy sugestivos ponen, y mira, aquí hice un análisis de grupos, ¿no? Porque no es estadísticamente significativo. Y acá, bueno, hay una cantidad de memes, demasiados, acerca del p-value, ¿no? Entonces, por ejemplo, había uno que decía que tu amor es p-value 0.05, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay excesiva cantidad de memes acerca del p-value, porque es algo que siempre nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, si el p-value es menor a 0.05, nosotros sabemos que tenemos resultados significativos, ¿no? Y entonces nosotros estamos ahí siempre viendo esto, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de alfa y beta, ¿no? Para eso nosotros tenemos que hablar de dos tipos de error, ¿no? Están los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? El tipo de error 1 son los falsos positivos, ¿no? Y aquí este dibujito que me encanta, ¿no? Del tipo de error 1 y del tipo de error 2, que es como muy claro, ¿no? Un falso positivo es decirle a este señor que está embarazado, ¿no? Completamente equivocado, ¿no? Y un falso negativo es decirle a esta señora que si se ve como con varios meses de embarazo y a punto de parir, que no está embarazada, ¿no? Entonces un falso positivo es afirmar algo y que no sea cierto, y un falso negativo es que pues afirmar una negación y que sea cierto, ¿no? Entonces, esto en qué se traduce en términos de lo que nosotros hemos estado viendo en términos de alfa y de beta, ¿no? Nosotros, si ustedes ven, todos los procedimientos que estamos haciendo se hacen en términos de alfa, incluso nosotros establecemos ese valor de alfa, cuál es lo más que nos queremos equivocar. Entonces, ese alfa es el error tipo 1, es un falso positivo, ¿no? Pero nosotros no estamos controlando por los falsos negativos, ¿sí? De procedimiento que se sigue, nosotros no estamos controlando por el error tipo 2.
Entonces, por eso nosotros nunca vamos a decir que se acepta la hipótesis nula, sino que no se rechaza. Entonces, en este caso, el error tipo 1 sería, por ejemplo, decir que la hipótesis nula es cierta y que escogiéramos la hipótesis alternativa, ¿no? Ese es el error tipo 1, ¿no? Decir, o sea, imagínense, es decirle a la persona que sí, o sea, el precio es mayor a 250,000 cuando no es cierto, ¿no? Ese es el error tipo 1. Pero está el error tipo 2 y es escoger la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es cierta. Entonces, por eso nosotros no hacemos una decisión tan clara de decir, estoy diciendo, si ustedes ven, nunca afirmamos, sino que decimos que no hay evidencia para afirmar la hipótesis alternativa, porque el decir que estamos afirmando la hipótesis nula, pues no estamos controlando por el error tipo 2. No estamos tomando en cuenta los valores de beta, ¿sí? Por ahí les dejaré una pequeña tareita de que me investiguen el error tipo 3 y si se puede el error tipo 4. Pero digamos los que más se conocen son el error tipo 1 y el error tipo 2. Yo creo que esto está como filosófico, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren, no? ¿Rechazar una mentira o aceptar una verdad? Tan, tan, tan. Entonces, por ejemplo, cada vez que suena la alarma sísmica y no tiembla, estaríamos incurriendo en un error tipo 1, ¿no? Que para mí es mejor eso que no suene cuando sí tembló, ¿no? Entonces, pues ahí cuestión de gustos. Pero entonces, digamos que la comunidad se puso exactamente, dice Johan, como en el 2017. Entonces, la comunidad estadística se puso de acuerdo en que íbamos a controlar más por el error tipo 1, pero existe el error tipo 2. Y por eso mismo es que nosotros nunca vamos a decir que estamos escogiendo la hipótesis nula, sino que no la podemos rechazar, ¿no? Entonces aquí, que no hay que decir aceptamos la hipótesis nula, sino que no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Ahí está. El amigo Drake. Un gran meme, ¿no? Cuando estemos comparando poblaciones, como lo haremos en las siguientes clases, lo que normalmente nosotros pensamos con el error tipo 1 es que cuando tenemos, vamos a tener también pruebas que van a tener que ver acerca de si las poblaciones, dos poblaciones pertenecen a la misma, ¿no? Cuando nosotros ya tengamos prueba de hipótesis, por ejemplo, de igualdad de medias o de igualdad de proporciones. Estos procedimientos se van a mantener tanto, si ustedes ven, vamos a poder ir calculando nuestros valores Z o nuestros valores T, porque también vamos a hacer pruebas de hipótesis para muestras chiquitas, entonces vamos a seguir utilizando lo mismo. Entonces, lo que va a ir cambiando de nuevo es nuestro estadístico de prueba, ¿no? Eso se va a ir manteniendo. Entonces, lo que vamos a tener, y quizás vamos a tener una visión un poco más amplia de la prueba de hipótesis, es que nuestro estadístico de prueba va a ser igual a la distancia que hay de mi estimador con mi parámetro, con su valor objetivo, entre el error estándar, ¿no? Entonces, lo que va a ser muy parecido, nomás que vamos a irlo cambiando, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el error tipo 1 es, por ejemplo, decir que dos poblaciones que son diferentes, ¿no? Nosotros estamos diciendo que son distintas cuando pues tienen a la misma mamá, ¿no? Y acá el error tipo 2 es, digo, más bien, acá decir que son distintas cuando tienen a la misma mamá y aquí decir que estas tienen la misma mamá cuando no. Ese sería el error tipo 2. Me gustan mucho estos dibujitos, son de Elizabeth Horst, que hace muy buenos diseños de cosas estadísticas y de R, ¿no? Entonces, bien, para terminar esta sesión, le voy a dejar por ahí, hay una práctica que es tremenda, ¿no? Que se llama el p-hacking, ¿no?
que justamente proviene de esto, ¿no? Del que decían, oh no, tengo que rehacer los cálculos, entonces la gente empieza a mover, a meter, a quitar cosas con tal que te dé el p-value, ¿no? Y es una muy mala práctica, pero que se está dando en las ciencias. Y por eso, cada vez más, estos procesos por prueba de hipótesis, o se acostumbra también a acompañarlos de intervalos de confianza, porque el intervalo de confianza a mí me da mayor precisión, me da como más idea de hacia dónde está el parámetro y estos elementos, y me permite también hacer algunas aseveraciones acerca de si es o no un valor, como nosotros ya lo hicimos. Entonces, por eso es que si ustedes ven, voy un poquito más rápido con la prueba de hipótesis, porque nos tomamos tanto tiempo en los intervalos de confianza que yo creo que esto ya es un poco más fácil, y que además todo se está moviendo hacia los intervalos de confianza. Aquí ya se lo voy a poner también en el Google Classroom. Este es un video de John Oliver, está en inglés, pero habla justamente de esta práctica del p-hacking que se está dando en la academia, ¿no? Acá este es un paper que habla justamente de eso. La ASA es la Asociación Americana, ya saben que ellos se hablan como americanos, ¿no? De estadística, y que justamente cómo se enseña lo del valor P, y y todas las críticas al respecto, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que las cosas también cambian a nivel estadístico, y que cada vez más esto se está pues como discutiendo, ¿no? Todavía no hay una postura tan anti prueba de hipótesis, pero que al menos se estén interpretando de manera correcta, ¿no? Porque en muchas ocasiones ustedes van a ver que no se interpreta de manera correcta, y ustedes hoy ya tienen pues como la estadística, la evidencia suficiente para rechazar algunas cosas que se dicen en algunos artículos científicos, ¿no? Entonces, aquí es muy cortito porque es más como un statement que dieron así tipo en algún congreso, y que se pusieron de acuerdo y dijeron no. E incluso aquí hay una serie de otros papers de por qué no se hace, ¿no? Entonces, es muy bueno, ¿no? Y aquí un paper justamente sobre esta práctica de las consecuencias del p-hacking, y trae esta imagen que a mí me gusta mucho. Ay, pero que aquí no se ve. Lo voy a tener que volver a poner. En cómo, y viene acompañado con, es esta, ¿no? La proporción de p-values arriba del intervalo de confianza, y entonces pues ahí hay una comparación entre las cosas que se hacen con intervalo de confianza y con p-values, ¿no? En términos de la selección de los resultados, y que a veces la gente hace como trampita, ¿no? Lo cual está mal, ¿no? Les estoy diciendo todo esto para que ustedes no lo hagan, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces, vamos a tener un montón de pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a tener para proporciones, vamos a tener para diferencia de medias, diferencia de proporciones. Entonces yo les decía que, y con esto vamos a acabar, y no se ve porque está en negro, hoy sí, que cómo vamos a calcular ese valor Z, es que vamos a tener el estadístico calculado que proviene de la muestra, menos el valor hipotético asociado a la hipótesis nula, entre el error estándar. Ese va a ser nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Para muestras chiquitas no va a ser un valor Z, sino va a ser un valor T. Entonces, vamos a ir pensando en cómo se va a ir viendo esto,
porque los errores estándar nosotros ya sabemos cómo se calculan, porque los utilizamos mucho en los intervalos de confianza. Entonces hoy nosotros lo que tenemos que saber también es el tipo de prueba y vamos a seguir haciendo ejemplos. De eso no se preocupen. No sé si voy a lanzar una última votación acerca de si comprendieron lo básico de las pruebas de hipótesis. Antes de irnos, y nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a tener un tallercito de R. Vamos a hacer un par de cositas con pruebas de hipótesis, ya utilizando los datos del ENOE. Bien, parece que todo está bien. Me hacen falta 5 votos, 4. Ahí está, quizás los demás no quieren votar, pero entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y nos vemos el día viernes. Vamos a trabajar con R para los que puedan acompañarnos en el proceso, que preparen sus equipos, y para los demás que preparen sus apuntes y vamos a movernos hacia R y van a ver que R nos va a hacer todos estos cálculos. Ustedes van a decir, ¿por qué, profe, hasta ahora nos pone esto? ¿Por qué me hizo todo esto tan terrible de usar 10.000 calculadoras? Listo, chicos. Entonces, feliz inicio de semana, aunque ya para ustedes es el segundo día. Y nos vemos el viernes. Bye. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias.